Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? ¿Sí? Hola, sí, buenas tardes. Ah, vale, vale, ok, perfecto. A ver si ahora vuelve otra vez el audio. Nos estamos teniendo problemas Ahora sí, venga, a ver si ya conseguimos. Bueno, disculpar, ha sido un tema de la técnica, no sé por qué está habiendo problemas en los últimos días con el audio. A ver si ya lo tenemos solventado, ¿no? Vale, vale, bueno, pues perfecto. Bueno, pues vamos un poquito a ponernos en marcha. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Vamos un poquito a comenzar este repaso, ¿no? Este último seminario de la semana, ¿no? Miércoles. Sobre todo, bueno, pues muy marcado por la rueda de prensa que no sé si ha terminado ya, pero que ha empezado hace aproximadamente 3/4 de hora de Mario Draghi, ¿vale? Bueno, pues reunión periódica del Banco Central Europeo en la que, como comentamos el lunes, era uno de los principales acontecimientos de la semana, al igual que el informe de empleo que vamos a tener el viernes, y que ahora mismo no lo tenemos en directo, pero que no ha habido grandes cambios, ¿no? No ha habido grandes cambios. Si vamos viendo un poquito, sobre todo en el euro dólar, que es donde más efecto tiene, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Es decir, bueno, ha estado a punto en los últimos minutos de superar el soporte del 1.11, pero bueno, aquí ha repuntado bien, ha aguantado bien este soporte y parece ser que se sigue moviendo en esta zona de rango, ¿no? Teniendo en cuenta la volatilidad histórica y el movimiento que tiene el euro dólar cuando hay una declaración de un banco central, pues este movimiento, quien está acostumbrado a operar este tipo de noticias o declaraciones, pues evidentemente es prácticamente ridículo, ¿no? Es muy pequeño. Es cierto que no se esperaba grandes novedades. De hecho, pues el tipo de interés, aquí lo podéis ver en la agenda macroeconómica, el tipo de interés y la facilidad de depósito se han mantenido en la misma línea en la que estaba. Los tipos de interés están en 0,05% y la facilidad de depósito al menos 0,2%. La facilidad de depósito, para quien no lo sepa, es el depósito, ¿no?, que tienen las entidades financieras, las principales entidades financieras en el Banco Central Europeo, ¿no? Actualmente está en negativo. ¿Por qué se hizo esta medida? Sobre todo, principalmente, para que fluya el flujo de capitales en el sistema financiero. Es decir, para que aquellos bancos que quieran tener cautivo o depositado en el Banco Central Europeo, como tienen un depósito negativo, en este caso el menos 0,2, pues que ese crédito o ese capital pues fluya a la economía, ¿no? Es uno de los principales argumentos. Hasta ahí ningún tipo de cambio. Y Draghi, la rueda de prensa, hasta que he comenzado el seminario, pues la verdad que no había habido grandes cambios, ¿no? Aquí lo veis, alguna noticia. Bueno, aquí tenéis sobre todo un poquito que controlar más el inglés en el apartado de noticias. Y bueno, pues esto sobre todo es un poco las líneas generales. Aquí se lo veis en el apartado de noticias. European Central Bank Conference, actualizado, las principales líneas que ha comentado, ¿no? Que el QE running well, que quiere decir que el programa de compra de activos sigue su línea correctamente, ninguna novedad. Que las previsiones se están ajustando necesariamente y que las proyecciones económicas no hay ningún tipo de cambio, ¿no? Las proyecciones sobre la economía, sobre las perspectivas, están sin ningún tipo de cambio, ¿no?, que es en esta tercera línea. El Producto Interior Bruto estimado para el 2017 cae del 2%
desde el 2,1, o sea, se reduce en 0,1% y bueno, pues ha habido ciertas estimaciones en este caso que se están reduciendo, ¿no? Tanto por parte del Banco Central Europeo como también esta mañana por la OCDE. Y la inflación, pues igual, ¿no? Para el 2017 se mantiene sin cambios en el 1,8%, es decir, se estima que con el repunte del petróleo y con el programa de compras la inflación siga subiendo, ¿no? Y se normalice un poco en los objetivos que tiene marcado el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, en definitiva, haciendo un poco el resumen de las líneas generales y analizando pues, el movimiento del eurodólar, que ha sido prácticamente ridículo para una reunión de Mario Draghi, pues el movimiento ha sido prácticamente escaso, ¿no? De hecho, si aparte de comentar el eurodólar, pues vemos el DAX, por ejemplo, lo vemos el DAX aquí en... Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Ha habido cierta caída, ¿no? Argumentado sobre todo por la subida del eurodólar, en el que ha perdido aquí unos 50 puntos. Bueno, realmente el movimiento es bastante pequeño y veis que no ha habido mucho cambio. De hecho, ha habido un movimiento de ida y vuelta, ha roto los 400, se ha puesto por encima de los 400 y luego, pues aproximadamente por los 500, se ha vuelto, ha perdido prácticamente toda la subida previa que había hecho desde los minutos antes a la rueda de prensa de Mario Draghi, ¿no? Bueno, en definitiva, no ha creado mucho movimiento, sobre todo para aquellos que operéis en el corto plazo y la verdad que las cosas, en cuanto a las declaraciones y en cuanto al efecto que ha tenido en el mercado, pues dejan las cosas un poco como estaban, ¿no? En Europa seguimos pendientes de el teatro griego, la tragedia griega, como digo yo, que seguirá y seguirá por meses y es un poco lo que ahora mismo más, mientras que no hay otro riesgo latente, pues ahora mismo pues están todos los operadores pues esperando por lo menos una resolución de mínimos para que el mercado pueda seguir ese impulso, ¿no? Aparte de eso, poco más, ¿no? Esto es lo principal que teníamos hoy. Hoy hemos tenido una batería importante de datos, de servicios, que, bueno, pues son realmente un poquito menos importantes y que realmente el efecto ha sido muy pequeño, ¿no? Realmente, si aquí, por ejemplo, nos vamos a la página web de Investing, por ejemplo, que es una página de información financiera, pues aquí veis los principales índices, ¿no? Los índices futuros, para que nos hagamos un análisis de situación de cómo estamos, ¿no? Es decir, prácticamente tenemos todos los mercados en verde, pero ligeramente al alza, ¿no? Estamos, el IBEX con subidas de... Está plano el futuro del IBEX, los futuros americanos que van a empezar, el contado va a empezar a cotizar dentro de 10 minutos, pues aquí los tenéis, ligeramente en positivo, pero tampoco con un gran movimiento. El DAX un poquito mejor, un poquito más fuerte, 0,80 arriba, unos 87 puntos arriba tras la apertura. El Eurostock también 0,8, es decir, bueno, pues mercados en verde, pero que no acaba de arrancar, ¿no? Mario Draghi, evidentemente, no ha cambiado la dinámica y, bueno, pues yo creo que un poco el mercado, en esta lateralidad que nos estamos viendo en los últimos días, el argumento que está esperando otra vez para comprar, para coger posiciones, que es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista en estos niveles, es que haya una noticia positiva sobre Grecia y que pues se vuelvan a niveles superiores los principales índices en Europa, ¿no? Por lo menos en Europa, ¿no? En Estados Unidos habría que matizarlo un poco más, ¿no? Pero por lo menos en Europa. Entonces, bueno, esto es sobre todo la situación general para que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos un poquito a repasar desde el punto de vista técnico los niveles. Aunque ya os digo que no ha habido mucho cambio. Vamos un poquito a repasar. Bueno, vemos un poco la dinámica, ¿no? Si nos vamos un poco en gráfico diario, pues que no ha cambiado, ¿no? Desde el lunes seguimos un poco pues cercanos a la zona de soporte de los 11.200 y bueno, pues en esta lateralidad que no ha acabado, digamos, un poquito de coger mucho rumbo, ¿no? Y veis la vela de hoy, que aunque se está recuperando, pues el rebote
no acaba de dar pues mucha solidez, ¿no? Entonces, bueno, viendo que a nivel de medio y largo plazo, para mí la estrategia sobre todo que podría implementar en gráficos diarios actualmente es, si tengo una perspectiva alcista, una perspectiva de que la renta variable sigue teniendo valor y que va a haber una solución en Grecia, pues evidentemente en toda esta zona implementar posiciones de medio a largo plazo, ¿no? En este caso. Esa sí que sería, digamos, una estrategia que se podría hacer, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Me preguntáis que si hay un hombro cabeza a hombro. Bueno, el hombro cabeza a hombro lo hizo aquí, en gráfico diario, que prácticamente pues el objetivo se cumplió en su totalidad. ¿En qué horizonte temporal os referís el hombro cabeza a hombro? Bueno, este fue el hombro cabeza a hombro que hizo, que es un poco la pauta de agotamiento en el que, bueno, pues comenzó un poco la corrección de estos unos 700, 800 puntos que llevamos de zona de máximo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, yo creo que esa es la estrategia, ¿no? Mientras estemos por encima de 11.200 en el gráfico de un día, ¿no? Bueno, yo aquí ahora mismo lo que veo sobre todo es una zona de lateralidad, tampoco veo ninguna figura clara, ningún hombro cabeza. Bueno, se podría ver, lo que veo es un poco una zona de rebote, ¿no? Yo tampoco veo aquí ninguna figura clara, veo que el mercado está lateral, sobre todo, pues esperando a ver qué ocurre. Y bueno, pues un mercado bastante lateralizado. Pero una figura como tal, yo no lo acabo de visualizar. A lo mejor te refieres esta cabeza, este hombro, esta cabeza, pero la cabeza, si fuera un hombro cabeza hombro invertido, esta cabeza tendría que ser este mínimo inferior a este, ¿vale? Y evidentemente este mínimo está por encima, entonces no estaríamos hablando de un hombro cabeza hombro invertido. Entonces, bueno, yo por el momento lo veo, pues eso, lateralizado y con poco rumbo, que mientras estemos por encima de 11.200 es una zona que se pueden acumular se puede comprar posiciones si tenemos una perspectiva de que volvamos a máximos, que hay un acuerdo en Grecia, siempre con el riesgo muy claro debajo del mínimo de los 11.200. Y bueno, pues esa sería una estrategia ahora mismo de medio a largo plazo, por ejemplo, en el DAX, ¿no? Y cuando hablo del DAX, hablo en el Eurostoxx, en el MIB del italiano, en el IBEX, en los principales índices italianos. Esto en gráfico diario, ¿no? En gráfico horario, que siempre ya sabéis que me gusta analizarlo porque es un poco el híbrido, ¿no? Entre el medio plazo y el corto plazo, el medio plazo y el más puro intradía. Pues aquí lo veis, ¿no? Desde que salimos, digamos, de este canal bajista, pues nos hemos metido pues en estas zonas de tierra de nadie, fuertes caídas, rebote, vueltas en nubes, zona de 11.900 como primera zona de resistencia principal, y desde esta zona pues igual, no hemos visto las ventas y no nos hemos acabado de recuperar, ¿no? Yo ya os digo, tanto en gráfico como he comentado diario, como en gráfico de una hora, yo creo que actualmente sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta, y sobre todo teniendo en cuenta la cercanía, es de zona de stop son los 11.200 para posiciones largas. Aquí el círculo que tengo aquí marcado. Creo que es la zona clave, y en el caso de que el mercado pues violentamente se gire, este tiene que ser nuestro punto de salida, porque las cosas se pueden poner feas, ¿no? Pues, mientras tanto, bueno, pues estamos aquí un poco en tierra de nadie y nos tenemos que adaptar sobre todo a lo que dicte el mercado en el más estricto corto plazo, ¿no? En el más estricto corto plazo. Bueno, si canalizamos, aquí está un poco esta directriz, tras perder los 400 y bueno, pues rebotar desde la parte superior de la directriz bajista de máximos, es verdad que se ha estipulado un rebote, no ha llegado a tocar en la directriz, no ha llegado a tocar aquí, es decir, desde aquí el mercado está ligeramente pues rebotando, pero no ha llegado a tocar, digamos, a la directriz bajista. Y bueno, pues es verdad que aquí hay bastante ruido de mercado, principalmente por el tema del Banco Central Europeo,
pero bueno, pues tampoco es de extrañar que se clave ahora mismo pues algún que otro puntito más en torno a la zona de los 500 y que sea la zona de los 500 la que de nuevo otra vez se vuelvan a ver ventas, ¿no? Pero ya os digo, ¿no? Un mercado está, sobre todo hoy, pues ya lo veis, ¿no? Es decir, cae, rebota, ahora vuelve a caer, es decir, no hay una tendencia clara, ¿no? Intentar buscar una tendencia, incluso durante la propia sesión, estáis viendo que es una jornada también de ida y vuelta y complicado, ¿no? De un poco de buscar, aunque sea una mínima tendencia. En este caso. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo principal. Sobre todo, y bueno, pues aquí actualmente nos ha dejado también en el cortísimo plazo, pues la zona de resistencia tras la comparecencia de Draghi, que es en torno a la zona de los 11.500, ¿no? Ahora en el cortísimo plazo, quien haga intradía, pues esta zona es la que nos ha dejado, por decir de alguna forma, de principal ahora mismo en el cortísimo plazo, en 5 minutos, para nuestra operativa de price action, nuestra operativa de soportes y resistencias, nuestra principal zona. Pero ya veis, ¿no? Es decir, veis totalmente todo esto, ¿no? Es que es lo que os digo, ¿no? No hay una claridad en el mercado hasta en 5 minutos está muy lateralizado y con poco interés, ¿no? Por lo menos de buscar tendencia. Mientras no supere, pues diría yo, que la zona de los 11.600 o por lo menos que le ponga por encima de los 11.500, pues mal asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo no veo mala idea si tenemos un escenario de acuerdo con Grecia con las caídas que ha habido otra vez desde los 11.900, pues en estas zonas de los 300, 400, ir cogiendo alguna que otra posición, apostando pues a un acuerdo, ¿no? Y jugando al acuerdo de Grecia, que lo normal es que otra vez los índices vuelvan, pues si no a máximos, a zonas cercanas, ¿no? Y teniendo en cuenta que el recorrido que tendríamos hasta máximos sería mucho mayor que el riesgo de nuestro stop por debajo de 11.200, ¿no? Yo ahora creo que es un poco, aunque sea una estrategia un poquito más de medio plazo, de swing, es la que un poco más sentido tendría, ¿no? Bueno, esto en cuanto al DAX, si nos metemos un poquito al Eurostock, bueno, aquí lo veis, al final un poco parecido, ¿no? Si nos vamos un poco el Eurostock, si os fijáis, en gráficos diarios, está algo más lejos y el aspecto técnico es algo mejor que el DAX, ¿no? Veis que aquí estamos en la zona de los 3.600, que estamos algo menos de los 200 puntos de mínimos, ¿no? Es decir, estamos más alejados de mínimos en el Eurostock que en el DAX. Eso evidentemente es una señal que técnicamente, aunque tampoco es que esté muy bollante, pues tiene mejor pinta el principal índice europeo que el propio DAX, ¿no? En este caso. Es decir, si queremos de medio a largo plazo, a lo mejor consolidar posiciones para comprar, pues rentabilidad-riesgo nos puede interesar más el DAX. ¿Por qué? Porque tenemos más recorrido al alza y menos recorrido a mínimos para fijar el stop loss, ¿no? Cosa que aquí en el Eurostock pues estamos a medio camino, ¿no? De máximos y a medio camino de mínimos. Sería una rentabilidad-riesgo en torno al 1 a 1, que bueno, pues en ese sentido, por esa argumentación de gestión del riesgo sería algo menos interesante, ¿no? Bueno, aquí lo veis, ¿no? En gráfico horario, incluso, pues también se puede ver que la zona de rebote o que el precio lo podemos canalizar o técnicamente, pues parece que está teniendo un mejor comportamiento. Sí que es cierto que las últimas horas también en el día de ayer, espera un momento que voy a limpiar un poco el gráfico, y que en el día de ayer perforamos la directriz bajista y esta zona es la que está actuando en el más estricto corto plazo, ¿no? Bueno, podría ser que son los 27, pero yo creo que son los 3.550. Este es el soporte más de corto plazo y parece que esto será importante, que el precio está volviendo a meter dentro del canal.
¿no? Se está metiendo, está, digamos, a volver dentro de este canal y, bueno, pues como escenario de trading, ¿qué podría hacer el precio en este caso? Si mantiene esta estructura alcista y esta falsa ruptura del canal, pues se queda en una falsa ruptura, el precio a lo mejor puede pegar un rebote a la directriz bajista desde máximos, que estaríamos hablando pues de un entorno en torno a los 600, aproximadamente 650, aquí lo tenemos marcado, y que podría haber, digamos, un movimiento del precio hasta esta zona, ¿no? Bueno, podría ser, digamos, un movimiento que ahora mismo podría tener el propio Eurostock. Aquí ya sería otra película, aquí ya tendría muchas resistencias por delante, tendría la directriz, tendría la importante resistencia del doble techo en los 3.680, pero bueno, mientras haya aguantado los 3.550 e incluso lo perfore por encima de los 3.600, pues mantenemos la fe de que pueda hacer este movimiento aquí al alza, ¿no? ¿Cómo nos protegemos en el caso de que queramos implementar este largo? Bueno, pues yo creo que debajo de este mínimo en el cortísimo plazo de los 3.550, ¿vale? De este mínimo, pues sería, digamos, nuestra zona de stop de más corto plazo, ¿no? Y si encima, pues, queremos protegernos más, pues sería por debajo de los 3.500, ¿vale? Por debajo de los 3.500. Debajo de los 3.500, aquí lo veis, que son el mínimo de principios de mayo y el mínimo también que marcamos en el día de ayer, pues sería nuestra zona de protección, ¿no? Pero bueno, podría el precio hacer este movimiento y aquí ya sería otra película, ¿no? Es cierto que técnicamente, pues, el Eurostock tiene un aspecto técnico actualmente algo más claro que el DAX, ¿no? Que realmente está haciendo movimientos en V. Movimientos en V son movimientos del precio de fuertes caídas, subidas, este tipo de movimientos. Este aquí sería un claro movimiento en V que evidentemente son complicadísimos, ¿no? de operar y de coger esos puntos. Y vale, vamos a ir un poquito al IBEX. El IBEX sigue un poquito en la misma película, ¿no? Que comentábamos, y para mí es un argumento parecido a lo que estoy comentando en el Eurostock y lo que estoy comentando en el DAX. Si aquí veis un gráfico diario, es verdad que estamos también en una zona pues realmente de lateralidad, de que no acaba de arrancar, ¿no? Nos movemos entre los 11.200, incluso los perforamos ligeramente, y los 11.300 y los 11.400, ¿no? Estas dos líneas blancas horizontales que tengo aquí marcadas, de resistencia y soporte. Esa es nuestra zona de trading. Desde mi punto de vista, yo tendría la misma idea que os he implementado también en el Eurostock y en el DAX. Teniendo en cuenta los cercanos que estamos de mínimos, no tanto como el DAX, pero sí que es verdad que en zona de 11.200 se puede coger posiciones. Y además, ¿con qué argumento? Que estamos muy cerca del mínimo. Aquí tenemos la zona de soporte, que es la que limitaría nuestra operación y la que, en este caso, tendríamos que salir del más estricto a corto plazo, ¿no? Pero bueno, repitiéndome, si Grecia acompaña, si no hay ninguna noticia y tenemos una perspectiva alcista del mercado, técnicamente por la zona de los 11.200 como swing, a mí personalmente me parece un buen nivel para coger posiciones también al alza, ¿no? Desde el punto de vista técnico y también, bueno, pues acompañado pues la actual coyuntura económica que tenemos y la actual coyuntura de tendencia alcista y zona de consolidación, ¿no? Corregimos y nos metemos un poco en esta lateralidad un poco aburrida, ¿no? Que llevamos de los últimos meses. Entonces, bueno, este es un poco el resumen que haría yo actualmente de Europa, ¿no? Desde el punto de vista de medio-largo plazo, DAX, IBEX, para mí me parecen momentos en los que se puede tomar posiciones en estos niveles de swing
Y técnicamente, a lo mejor, si nos queremos ir una operativa más de una hora, o un horizonte temporal un poquito más pequeño, pues podría centrarme en el Eurostoxx, ¿no? Porque está canalizando el precio y se está comportando de una mejor manera, ¿no? Como acabamos de ver. Entonces, bueno, esta es la actual situación, ¿no? Y la actual, bueno, pues lo que pienso que como podría comportarse los mercados, según un poco los riesgos latentes y los actuales temas que están encima de la mesa. El viernes, importante, tenemos informe de empleo en Estados Unidos. Y, evidentemente, al igual que hoy la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, la verdad que ha creado muy poco movimiento, pero también los non-farm payrolls, que es la creación de empleo no privado, pues el propio viernes es un dato muy importante y sobre todo para los traders, los intradía, que crean muchísimo movimiento. Bueno, pues vamos un poquito al mercado norteamericano, ¿no? Que como he comentado al principio, pues seguimos, ¿no? Al final es un poco la misma historia, ¿no? Los índices siempre tienen una gran correlación, pero veis, ¿no? Esta zona, ¿no? Que no acaba tampoco de coger una dirección clara. El mercado sigue de nuevo por encima de los 200 y creo que es una buena noticia, pero sin acabar de hacer un nuevo máximo y sin tampoco irse para abajo, ¿no? Aquí veis que desde el movimiento alcista previo, el S&P en diario pues está haciendo una estructura de rebote bastante clara, ¿no? El último mínimo ha hecho en 2,90, entonces se mantiene más, por lo menos en el juego de probabilidades, tiene más pinta de nuevo de hacer un nuevo máximo que un nuevo mínimo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver al final cómo transcurre, ¿no? Porque está bastante lateralizado en los últimos días, ¿no? Y con movimientos, pues como veis, ¿no? Un día, pues, sube, un día baja, otro día sube, otro día baja, otro día sube, es decir, al final, de tendencia a medio y largo plazo, complicado. Bueno, zona que ya lo tenía apuntado el otro día, zona de control y la que yo creo que actualmente es, para quien quiere implementar largos o posiciones en el S&P, tiene que ser una de las primeras zonas donde nos tiene que decir, ojo, que a lo mejor evidentemente nos estamos equivocando. Es por debajo de los 2,90, ¿no? Sería una zona, digamos, en el que por lo menos ir, si vamos largos, reduciendo exposición, tendría todo el sentido, ¿no? Y al final la figura triangular, la cuña que está formándose desde la última semana de mayo, pues sigue en formación, ¿no? Está aquí haciendo, pues, al final, un movimiento también muy errático, con falsas rupturas, la verdad que bastante complicado de operar y actualmente pues tenemos el precio en la zona inferior de los 2100, 2110, prácticamente un poco decidiendo, y a la hora de que el precio se está achatando, prácticamente ya a una altura de que se va a decidir, ¿no? De que se va a decidir si realmente el S&P de nuevo va a atacar máximos a la zona de 230 y rompe esta formación, sobre todo el precio ya veis que se está achatando, o nos desinflamos y perforamos la zona. Técnicamente, ¿cuál es la señal en que esto se va a desinflar? Si pierde los 2,90. Ahí es donde nos vamos a dar la señal desde el punto de vista técnico que esto se va a desinflar. ¿Vale? ¿Y cuál es la señal que nos va a dar que esto podemos meter algún larguito, poner exposición? Pues yo creo que superar los 2,15, los 2,20, ¿no? Hasta otra vez, pues, 15 puntos más arriba, ¿no? Podríamos ver, pues, la ruptura de esta cuña que tenemos en el Standard & Poor's 500. Esto en cuanto al S&P, ¿no? Ya veis, ¿no? Hemos abierto y es que es un poco la misma historia, ¿no? Estamos aquí 2100 de soporte, 2120 de resistencia y, bueno, pues, mercado en rango, mercado lateral. El Nasdaq mejor pinta, la cuña que está haciendo, en vez de ser, digamos, más de consolidación, es una cuña que tiene implicaciones alcistas, básicamente porque los mínimos y los máximos son crecientes, y este tipo de figuras normalmente suelen romper al alza.
Normalmente, ya os digo, hay que esperar a que rompan, pero lo lógico es que suelen romper al alza. ¿Dónde se podría implementar algo más en el Nasdaq desde el punto de vista? Pues si rompe esta resistencia. Es decir, ahora mismo estamos en zona clave, que rompe los 4.550, pues yo creo que puede ser una buena zona para coger alguna posición y no perdernos otro movimiento al alza del Nasdaq, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues si medimos un poquito este movimiento, sí que puede ser un movimiento que nos dé pues un 4.600 o un 4.700 del Nasdaq, ¿no? No es algo que podamos descartar. Esta sería la proyección técnica, repito, esto no son 2 y 2 son 4, pero técnicamente tiene mejor aspecto y si rompe esta figura también de puño ascendente, pues sería, digamos, la proyección que nos podría marcar, ¿no? Y cómo podríamos atacarlo. ¿En qué zona se anula y se acaba un poco la formación de esta figura? Pues la ruptura de los 4.470, ¿vale? Debajo de esta zona. Debajo de esta zona, pues es donde, digamos, la figura se anularía y habría, digamos, que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y poco más, ¿no? Por acabar con el Dow Jones, después de ver el S&P, el Nasdaq, pues veis lo mismo, ¿no? Es que al final tienen una correlación muy alta. Aquí lo que tenemos es, bueno, pues movimiento al alza, corrección aproximadamente al 50% de Fibonacci del movimiento previo anterior y bueno, pues en esta zona parece que está aguantando bien. Zona de anulación clarísima por debajo de estos mínimos, que está marcando. El otro día hizo una falsa ruptura aquí con muy mala idea, en este caso. Estas falsas rupturas a veces, bueno, pues ocurren y solo habrá que una faena. Pero bueno, pues esta yo creo que es la zona de anulación por debajo de los 18.000 puntos, donde pues tendríamos que, evidentemente, que plantear la estrategia. Mientras tanto, ya aguante bien esta zona y viniendo de un movimiento alcista previo, bueno, pues todavía yo creo que hay opciones de que, al igual que el S&P, pues el Dow Jones, en la ruptura de este nivel, principalmente los 18.150, pues vaya de nuevo a zona de máximos en torno a los 18.250, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, tendríamos un recorrido, en el caso de romper esta zona, tal que así, con un riesgo, bueno, ¿dónde está ahora mismo el precio? El precio está... Sí, tendríamos un recorrido tal que así, con un stop tal que así, hasta mínimos. Es decir, bueno, rentabilidad-riesgo. En el caso de ahora actualmente, pues apostar a una ruptura de este triángulo descendente, pero que viene de una tendencia previa alcista, bueno, pues que interesa, es decir, esto por abajo de esta zona y el recorrido, pues evidentemente es mayor que el riesgo que tenemos. A nivel de trading, de estrategia, pues evidentemente tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido e incluso pudiendo hacer cierres parciales, ¿no? Del precio, ¿no? En los 18.200, 18.150, que también se podría implementar. Voy a borrar un poco esto. Y poco más, ¿no? La verdad, es que no ha pasado nada en el mercado, ¿no? Aquí veis un poco el resto de mercados, está en positivo pero ligeramente, cayendo las materias primas, en este caso, están cayendo con, bueno, pues relativamente, pues se están recuperando, pero están teniendo una retrocesión, yo creo que también un poco vinculado a los rumores de que mañana tenemos reunión de la OPEP, en el que, bueno, pues parece ser que se puede volver a presionar a la baja la oferta, es decir, que se puede presionar otra vez al alza la oferta. Eso podría, digamos, otra vez crear un poquito de presión al Brent. De hecho, si lo veis aquí el gráfico,
Si veis aquí un poco pues el gráfico, veis actualmente, bueno, pues como que bien se ha recuperado de zona de mínimos y bueno, sí que es cierto que si mañana en la reunión de la OPEP, sobre todo los países del Golfo Pérsico, ¿no? Arabia Saudí, llevando un poco la batuta, pues siguen queriendo pues aumentar la oferta, aumentar la producción, ¿para qué? Para dañar más y que no sea y que sean menos rentables las otras formas de extracción como el fracking en Estados Unidos o países que son menos eficientes y que no se pueden permitir tener un barril tan barato como puede ser Rusia, como puede ser Venezuela. Yo creo que esa línea se puede seguir teniendo, es decir, presionar más a la oferta en cuanto a la demanda, pues podríamos estar pendientes para una retrocesión un poquito mayor del petróleo, ¿no? Estaremos pendientes, ¿no? Según un poquito lo que ocurra, pues podríamos modificar la estrategia en las materias primas, ¿no? Que, como bien ya sabéis, de medio a largo plazo llevan un movimiento bajista muy, muy importante. Y entonces, poco más, ¿no? La verdad, voy a dejar un poquito ya que me hagáis las preguntas a la hora de finalizar, cualquier cosa que queréis que vea, que analice, y ya pues si no damos por finalizado el seminario de esta semana. Bueno, me preguntan por el chat, me pregunta Ángel que por qué creo que está subiendo el eurodólar. El eurodólar es, desde el punto de vista técnico, al final, me da igual qué activo quiera analizar, es puro precio, ¿no? O sea, es decir, quitamos. Si hablamos desde el punto de vista, pues, más macroeconómico, yo creo que sobre todo la subida del eurodólar está vinculado a expectativas de un acuerdo de Grecia, ¿no? Ni más ni menos. O sea, creo que ahora mismo, desde el punto de vista macro, es muy complicado operar el eurodólar por un motivo, por el tema griego. Es un riesgo que está ahí latente y que cualquier noticia te manda el análisis al garete. Entonces yo creo que es un poco lo que está ocurriendo, es bueno, pues que parece ser que el acuerdo por los vencimientos que vienen en junio, lo normal es que llegue un acuerdo de mínimos y eso creo que el mercado pues lo está tomando con expectativas ligeramente alcistas. Pero ya os digo, ¿no? En el corto plazo, ¿no? En principio, puramente en el corto plazo por las subidas de hoy, ¿eh? Aquí lo veis, ¿no? La subida puramente por eso. O sea, no veo ahora mismo ningún que otro argumento. Por política monetaria, Ángel, de forma estructural, el euro tendría que seguir siendo bajista y el dólar alcista, ¿no? Sobre todo por la normalización de política monetaria. Entonces, con el ruido de mercado y en el corto plazo, el único argumento es el tema griego, ¿no? El rebote del euro, sobre todo. No sé, se me había olvidado comentar, pero creo que es muy interesante y realmente está en un momento muy, muy delicado el tema de los bonos, ¿vale? Los bonos otra vez estamos viendo que se están desinflando, está habiendo una recogida de beneficios y una liquidación muy importante y fijaros las últimas 3 velas del boom. Esto creo, se me iba a pasar para que no repaso bonos, pero creo que es de lo más destacable, ¿no? Es decir, fijaros que estamos perdiendo el soporte del 1.50, el 1.51 actualmente, los últimos 3 días las que están siendo muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes del bono alemán. Entonces, tenerlo muy presente porque puede ser, bueno, pues un buen producto de trading en el corto plazo, sobre todo con la inestabilidad, ¿no? Movimiento a la baja, rebote y tras la perforación del mínimo anterior, ojo, que se puede marcar otro movimiento a la baja importante, ¿no? Si esto se confirma, se podría implementar posiciones cortas en el boom. Esto sería, para mí, una situación del mercado bastante delicada, pero en torno a la zona del 1.45, 1.46, ¿no? Marcando el 100%. Entonces, ojo, si queréis buscar ahora mismo un activo con tendencia, cómo está el boom, porque realmente
prácticamente en caída libre, ¿no? Y perforando el mínimo anterior, ¿no? Ya tuvo un primer aviso, un pequeño repunte y de nuevo, otra vez, en los últimos 3 días una fuerte liquidación, ¿no? Hay mucha compra de los últimos años del boom y aunque el Banco Central Europeo está inyectando la maquinita, que para mí que es el principal riesgo de ponerme corto en el boom, las compras que está haciendo el propio Banco Central Europeo es un riesgo muy importante, pero el precio, la verdad, y la liquidación parece latente y se está soltando mucho papel, ¿no? Y en el bono americano, de la misma forma. Aquí veis el T-Note, como hoy está en la zona del 125, mínimo muy relevante, en este caso, incluso de noviembre del año pasado y de febrero de este año, y como perfore esta zona, ojo, porque evidentemente podríamos estar hablando de, bueno, pues por lo menos una situación en los mercados complicado. Es difícil que haya una liquidación dentro de los bonos o una corrección fuerte, como la que parece ser que puede ocurrir, y que suba la renta variable, ¿no? Sería un escenario complicado. Además, siempre la renta fija suele adelantar movimientos en el resto de mercados, ¿no? Entonces, ojo a este aspecto que creo que es importante ahora mismo de que tengáis en cuenta y que manejéis. Vale, pues nada, si no tenéis más preguntas, ya doy por finalizado el seminario. Poco más, no se me olvida así nada. Pendiente de ojo a los bonos, que creo que ahora mismo es donde se está produciendo el mayor movimiento y creo que está en el mayor centro de atención, principalmente, sobre todo después de repasar el resto de activos. Importante el informe de empleo, a ver si evidentemente el mercado norteamericano por lo menos va recuperando y va cogiendo el buen tono tras los malos datos del primer trimestre. Y eso va a ser un poco las principales referencias, aparte de las ya sabidas en Europa. Por mi parte es todo, nada, deciros que, como siempre, muchísimas gracias a todos por la asistencia. El lunes, ya a la misma hora, a las 3 de la tarde, volvemos un poco pues a repasar la actualidad de los mercados, principalmente de renta variable. Y nada, que tengáis una muy buena tarde. Para aquellos que tengáis la fiesta del Corpus Christi mañana, bueno, pues que la disfrutéis, o alguno que se ha cogido el puente. Y nada, que tengáis un buen final de semana y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos, muy buenas tardes.